De la mañana vamos a iniciar con una entrevista muy importante, pero también muy preocupante. Ya va a ver por qué le digo esto. Nos enlazamos rápidamente con Teodoro Crisólogo. Él es analista senior del Instituto Peruano de Economía y vamos a hablar sobre un tema pues que nos preocupa porque somos padres, porque vivimos en el Perú y es una realidad que también tiene que ver con el futuro, con la niñez principalmente. 4 de cada 10 niños menores de 3 años tuvo anemia en el año 2023. Vamos a ver cómo está la situación a estas alturas del año 2024. ¿Cómo estás, Teodoro Crisólogo? Muy buenos días, bienvenidos a Sol TV Noticias, edición de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, mira, vamos a hablar primero, no ponernos, digamos, en contexto de lo que ha sido esta evaluación respecto al 2023. 4 de cada 10 niños menores de 3 años presenta anemia, una cifra bastante preocupante en realidad. Sí, efectivamente, el aumento no solamente se ha dado a nivel nacional, que digamos es la cifra que mencionas, había un aumento relativamente fuerte a lo largo de los últimos 5 años, sobre todo que se ha exacerbado aún más durante el 2022-2023, a raíz justamente de la recesión económica y la mayor vulnerabilidad que han enfrentado los hogares en el ámbito laboral. Muchos hogares han perdido sus ingresos y en este contexto han tenido que reducir la calidad de los nutrientes o la calidad de la alimentación que usualmente tienen en sus hogares, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera llegan a los niveles calóricos que se requieren para digamos, las actividades físicas o los requerimientos que tienen los menores del hogar, ¿no? Entonces, eso evidentemente se traduce, digamos, en una mayor prevalencia de anemia, que en el caso de La Libertad ya viene afectando a más de 44.000 niños y niñas menores de 3 años al cierre del 2023. Ahora, esto es una cifra bastante importante o bastante preocupante en realidad, porque la anemia infantil en La Libertad se encuentra en su nivel más alto de los últimos 6 años, ¿no? Afectando casi el 39% de los menores de 3 años a nivel regional, en toda la región La Libertad. Y esto definitivamente no solo agrava la situación, digamos, en el corto plazo, porque un niño que tiene anemia no puede atender bien a las clases, Claro, se no duerme, está puede desarrollar cansado. bien sus habilidades psicomotrices, ¿no? Sino que también después los condiciona siempre a tener menores ingresos laborales cuando ya entren a su vida adulta, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal problema? Obviamente el primero, porque desde que arrastramos, también lo podemos relacionar con la pandemia, se perdieron millones de empleos, por supuesto viene la recesión, no hay dinero para comprar alimentos de alto valor nutricional. ¿Por qué? Porque hay muchísimas familias que comen solamente para llenarse, pero no para nutrirse, es la realidad del Perú. Entonces, pero ahí tenemos el tema económico. ¿Crees que hay alguna otra situación? Porque a veces también, bueno, en gran parte, la irresponsabilidad, la falta de conciencia muchas veces como padres de familia, desde que nosotros mandamos la lonchera a nuestros hijos, ¿no? Comida chatarra, cosas que son, digamos, más fáciles para nosotros como papás y no tomarnos el tiempo de preparar una lonchera saludable también. Efectivamente, hay un tema vinculado, por ejemplo, al déficit de algunas campañas de concientización y sensibilización sobre el consumo de alimentos ricos en hierro, vitamina A, vitamina B, ácido fólico, cosas por el estilo, que les permita a los niños y niñas contar con los nutrientes suficientes como para no caer en una situación de anemia o ese déficit de hierro que perjudica, digamos, su desarrollo cognitivo. Pero a la vez del ámbito económico y también a la vez de lo que ocurre en este tipo de campañas, ¿no? En las que puede participar tanto el sector público como el sector privado, lo que hemos visto también a lo largo de los últimos años es que se ha ido reduciendo la prioridad presupuestal que tiene la anemia dentro, digamos, de los recursos públicos que se asignan a los gobiernos regionales y en general, digamos, a todas las entidades que están encargadas de proveer los servicios para fortalecer la nutrición de la población infantil, ¿no? Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas y según, digamos, los cálculos que nosotros hacemos, que el gasto público para suplementos contra la anemia en el caso de la región La Libertad acumula una caída de alrededor de 25% en términos reales desde el 2019.
lo cual claramente esto ha resultado en un avance casi nulo en la cobertura de suplementos de hierro entre niños y niñas de entre 6 a 35 meses en toda la región de Libertad, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando de una menor prioridad presupuestal para poder atender esta problemática, y esto evidentemente también dificulta cualquier tipo de acción que permita evidentemente aliviar estos síntomas o aliviar esta problemática contra la anemia. Pero, en el caso de la población infantil. Sí, Teodoro, acá hay un tema de falta de criterio en realidad, porque hace algunos años, estoy hablando de aproximadamente una década, 10, 11 años, cuando uno iba, por ejemplo, con su hijo al control del niño sano para que lo vacunen, te daban estos suplementos alimenticios de los que tú hablas, ¿no? Que tenían hierro, ¿no? Ciertas vitaminas para ellos. Ahora ya no se da eso, y se supone que con esta realidad que vivimos, con este alto índice que presentan los niños, ¿no? Respecto a la anemia, imagínate, estamos hablando de que 4 de cada 10 niños presentan anemia. El Ministerio de Salud, digamos, no ha reafirmado un compromiso respecto a ello. Sí, efectivamente, y eso es lo que vemos en los datos, ¿no? En los datos, digamos, vemos de que el gasto se ha reducido de manera significativa, y el presupuesto público en realidad a nivel nacional registra una caída inclusive mucho mayor, ¿no? El caso de la Libertad, digamos, es entre los que más o menos está a media tabla en términos de caída, pero si vemos todo el promedio a nivel nacional, la caída del presupuesto asignado justamente para la suplementación contra la anemia acumula un retroceso de más del 50%, se ha reducido a menos de la mitad del presupuesto destinado a este tipo de problemáticas. Y también esto, en cierta manera, creo que exige, primero por el lado de las políticas públicas, tratar de recuperar esa prioridad presupuestal, pero también, digamos, cuando no está el sector público, también exige, en cierta manera, digamos, un poco más de ingenio por parte del sector privado para poder justamente acompañar a las familias en este tipo de problemáticas, ¿no? Hay bastantes... Sí. Sí, porque por ejemplo, mira, si hay un presupuesto, tú por ejemplo estás mencionando, ¿no?, que a veces es un tema de presupuesto, pero por ejemplo, si es que hay un presupuesto, se deriva un presupuesto para este programa Jaliwarma, por ejemplo, ¿no?, que ya sabes que vas a gastar, ¿por qué no hay criterio para ver qué tipo de alimentos se están comprando? Porque básicamente muchas veces lo hemos presentado acá, presenciamos una burla, ¿no?, con respecto a los alimentos que ellos están ofreciendo, que se supone que es un abastecimiento mensual, entre comillas, porque esa cantidad de alimentos no los va a abastecer todo el mes, pero se supone que hay un presupuesto, pero no está bien manejado. También hay mucha falta de criterio. Sí, y es un problema que no solamente arrastran los programas sociales de alimentación, sino en general toda intervención destinada ahorita a atención contra la infancia, ¿no? Hay muchísimo espacio de mejora, muchísimo espacio, digamos, para optimizar la calidad de los alimentos que se proveen en este tipo de servicios públicos, ¿no? Y esto justamente también, quiero ahí complementar un poco la intervención anterior, exige justamente de que haya una ciudadanía mucho más activa en términos de rendición de cuentas, que justamente pueda solicitar una mayor atención, y también que trabaje de la mano con el sector privado, ¿no? O sea, en general hay algunas instancias de articulación a nivel local, a nivel provincial, que deberían aprovecharse aún más para poder involucrar, ya que el sector público no está haciendo su trabajo en esta medida. El sector privado yo creo que puede tranquilamente también suplir en cierta manera este tipo de intervenciones. Evidentemente, ¿de qué manera, no Teodoro? Por completo. ¿De qué manera? No por completo, porque claramente esto es una labor que le compete principalmente al sector público, a toda la cadena, desde el ¿Cuáles Ministerio de Salud. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en todo caso para el sector privado? Quizá de alguna forma también concientizar y hacer un llamado a través de esta entrevista, ¿no? Sí, hay campañas, digamos, y hay buenas experiencias que se vienen realizando en algunos lugares de la Libertad, como por ejemplo en los valles más vinculados al tema agrícola, ¿no? Campañas, digamos, en las cuales ante la falta de provisión de los suplementos de hierro por parte del Estado, hay algunas empresas que vienen de alguna manera trabajando en conjunto con las áreas más vulnerables de sus zonas de influencia para poder proveer esa suplementación. Y no solamente en el caso de la Libertad, sino también en el caso, por ejemplo, de Cajamarca, en el caso de Ancash también. Entonces, hay muy buenas iniciativas sobre las cuales se puede trabajar de manera articulada con el sector privado para poder justamente aliviar esta problemática. Además,
también hay otras intervenciones en el ámbito ya mucho más de la producción de alimentos por parte del sector privado, ¿no? Se habla mucho recientemente, por ejemplo, de la fortificación del arroz para poder justamente que tenga nutrientes mucho más ricos para combatir la anemia. Y así sucesivamente se puede replicar el caso con otro tipo de iniciativas o con otro tipo de productos alimenticios Claro, que actualmente, digamos. hay profesionales que también trabajan en aras de reducir justamente la anemia, por ejemplo, respecto a estas galletas, ¿no? Que tenían hierro, que iban a ser abastecidas. Se puede hacer muchas cosas en realidad cuando hay voluntad. ¿Cuáles son las regiones más golpeadas, Teodoro, en nuestro país? Sí, nosotros vemos, o sea, el caso de La Libertad, por ejemplo, vemos un índice de anemia infantil alrededor de 39%, casi 39%, pero digamos que eso todavía está por debajo del promedio nacional, afortunadamente, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos ya al otro extremo de la tabla, vemos, por ejemplo, el caso de Puno, ¿no? En el caso de Puno, más del 70% de los niños menores de 3 años tienen anemia, ¿no? Y esto es un porcentaje que prácticamente no ha cambiado en los últimos 5 años. Después tienes los casos de Huancavelica, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, con tasas de anemia infantil que están promediando, digamos, entre el 58 y el 60%, que es, digamos, cifras totalmente preocupantes, sobre todo porque se están poniendo en riesgo el futuro de la actual generación infantil, que definitivamente con déficit de hierro, déficit de vitaminas, nutrientes, su desarrollo cognitivo, su desarrollo en general Claro, hacia el futuro. perjudica en todo y no vemos, vuelvo a repetir, el compromiso del gobierno. Tienen que hacer algo, el Ministerio de Salud. Es una realidad que nos está golpeando en la cara y que es como que si miraran hacia otro lado, y es lamentable porque estamos aún en recesión. Esta realidad no podemos, digamos, visibilizar que en algún momento va a mejorar, porque los índices de anemia más bien van incrementando, se va agudizando este problema en el país. Sí, efectivamente, y digamos, como que una de las recomendaciones que nosotros hacemos también dentro de unos informes que hemos publicado recientemente, tiene que ver con el hecho de acelerar las intervenciones que ya están planteadas para este propósito, ¿no? Acelerar la ejecución y también ponerse metas más ambiciosas, ¿no? Digamos, en esta estrategia multisectorial de niños con hierro que ha lanzado recientemente el gobierno, se está poniendo como meta reducir la anemia infantil de un 43% en el 2023 a un 37% en el 2030. Esta meta es muy poco ambiciosa, digamos, considerando el hecho de que más del 40% ahorita de los niños tiene anemia, y prácticamente ese porcentaje no se movería de manera tan significativa según esta meta establecida, ¿no? Y ya hay estimaciones, por ejemplo, que realizan algunos investigadores de la Universidad del Pacífico, que muestran de que sí es posible llegar a este tipo de, digamos, a objetivos mucho más ambiciosos, ¿no? Hay algunas estimaciones que dicen que, por ejemplo, se podría reducir casi en 15 puntos, entre 10 a 15 puntos porcentuales la anemia a nivel nacional, si es que se cumplen, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible vinculados, por ejemplo, a temas de nutrición, temas también a las condiciones de vivienda de las familias y también al acceso a servicios básicos, porque en general la anemia no es solamente un tema nada más de nutrición, ¿no? Digamos, bueno fuese de que solamente dándole suplementos de hierro y vitamina A, que son elementos muy importantes, digamos, dentro de toda la cadena de servicios públicos que se desarrolla para poder combatir la anemia, bueno fuese de que solamente con esa intervención se podría solucionar el problema, ¿no? Pero en general es un problema mucho más multidimensional que abarca el tema, por ejemplo, de lo que mencionaban, las campañas de sensibilización, sobre todo en aquellos hogares que no tienen este problema económico, sino más bien tienen un tema más de información, de que no están dándole correctamente los nutrientes a los niños que necesitan, ¿no? Pero también tienes, digamos, en el otro extremo a los hogares más vulnerables, en donde tienes que darle suplementación, campañas de sensibilización, el tema de las vacunaciones, el tema de los controles que también mencionabas, pero aparte también el tema, por ejemplo, de cómo les brindamos mejores servicios básicos, ¿no? Servicios de agua potable, servicios de saneamiento, claro, que son también aspectos que condicionan bastante la calidad de la nutrición y también la calidad del desarrollo, el entorno sobre el cual se desarrollan
estos menores de 3 años. Tan importante, Teodoro, todo lo que nos has mencionado el día de hoy, toda esta información y que el gobierno lo tome en cuenta, ¿no? Porque es un trabajo en realidad multisectorial articulado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, también el MEF por el tema de presupuestos, así que vamos a ver qué es lo que sucede y si es que de verdad de alguna manera puede cambiar y reducir este índice de anemia en tantos niños en nuestro país que preocupa, pero de verdad que preocupa e indigna más esta indiferencia por parte de las autoridades. Gracias, Teodoro Crisólogo, por habernos acompañado el día de hoy aquí en el noticiero. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un excelente día. Estuvimos hablando con Teodoro Crisólogo, él es analista senior del Instituto Peruano de Economía, 9 de la mañana.